Buenas noches, nosotras somos Ivonne y Lorena y para nuestro AC2 decidimos realizar un manual de operación para centros de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos. Bueno, pues para empezar queríamos mostrarles este diagrama que es como una representación de lo que la economía circular busca y pues este concepto es básico para nuestro trabajo porque es en el que nos basamos para los centros de acopio. La economía circular lo que busca es simular los procesos y ciclos naturales siguiendo esa teoría de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y pues busca que los residuos que se generan tanto de procesos industriales como de consumo y otras actividades antropogénicas, pues se recuperen y se reintroduzcan a la cadena productiva como nueva materia prima y así evitar la sobreexplotación de recursos naturales. Bueno, en el planteamiento del problema, pues resulta ser que en el siglo XX surge lo que se conoce como la crisis ambiental contemporánea por una racionalidad económica. Y esta racionalidad económica consiste en un modelo de producción depredador y que no contempla los límites planetarios. Dentro de este modelo productor, pues aumenta la extracción y la explotación de la naturaleza, y por lo tanto la producción y el consumo pues también aumentan generando una forma de residuo. También a todos estos problemas pues surgen los procesos de urbanización y del incremento poblacional. Luego, para darles un contexto un poco más actual sobre la generación de residuos, pues tenemos a los residuos sólidos urbanos. En México específicamente se generan 102.895 toneladas al día, de las cuales solo se recolectan el 83.93%, se disponen 78.54%, solo se recicla el 9.63%, pero muchos estudios dicen que hay una posibilidad de recuperación del 39.57%. En Puebla se generan 4.486 toneladas al día. En cuanto a los residuos peligrosos, en México se estima que se generan 1.9 millones de toneladas al año. Y según el autor Díaz, en el año 2003, pues indica que de esta cantidad que se generan, solamente el 10% logran manejarse adecuadamente. En cuanto a Puebla, pues fue un estado que se ubicó dentro de los cuales que generan de 10.001 a 20.000 toneladas en un periodo que se registró del 2004 al 2011. Estos datos fueron obtenidos a través del diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. Ahora queremos presentarles un diagrama de elaboración propia que se llama Ciclo de Manejo Integral de los Residuos. Pues como sabemos, todas las actividades humanas generan residuos, de los cuales pues, una parte es desconocida porque pues, se quema a cielo abierto o termina en terrenos baldíos. Otra parte va a recolección, ya sea selectiva, mixta o de pepena, y de ahí puede ir directamente a centros de acopio, a centros de transferencia y después a una planta de separación. También puede haber una parte que va a tiradero a cielo abierto. De estos que terminan en tiradero a cielo abierto, la pepena puede llevarlos directamente a centros de acopio para reciclaje o valorización energética y de coprocesamiento. Y pues finalmente en la parte de planta de separación, el único destino que tienen los residuos ahí es para reciclaje. Bueno, el mal manejo de los residuos en México se debe a varias razones. Nosotras enlistamos principalmente 4. La primera de ellas consiste en el cambio que hay en los patrones tanto de consumo como de producción en los centros urbanos, y bueno, que estas actividades antropogénicas
aumentan la cantidad de los residuos. Una segunda razón es que existe poco conocimiento acerca de cómo se clasifican y cómo se deben manejar de una forma integral. También existe otra razón que nos habla de que los servicios en cuanto a recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los mismos realmente no son eficientes. Y una cuarta razón nos habla de que existe una falta de incentivos por parte de las autoridades en cuanto a su recolección, y nosotras añadiríamos que pues en sí en cuanto a un manejo integral. Estas razones generan impactos negativos tanto en la salud de las personas como daños al ecosistema. Y pues después de el planteamiento del problema, surge nuestra pregunta de investigación, que es, ¿qué acciones debe ejecutar un centro de acopio de residuos para promover, impulsar y maximizar la recuperación de los residuos previos de reciclaje o disposición final? Nuestro objetivo general consiste en realizar un manual de operación para centros de acopio de residuos tanto peligrosos como no peligrosos en el estado de Puebla. Y en cuanto a los objetivos específicos, comparándolos con los que se plantearon en la primera presentación, realmente nada más llegamos a añadir uno, y el nuevo es describir las actividades operativas que deberá realizar un centro de acopio para su óptimo funcionamiento. En el marco conceptual, como lo mencionamos en nuestra introducción, pues es que es muy importante mencionar cuál sería la base conceptual que enmarca nuestro trabajo, que es el de la economía circular, porque bajo este modelo económico es donde se pueden dar las condiciones para promover, impulsar, maximizar la recuperación, remanufactura, la reutilización y ya como en último lugar, pero no por eso menos importante, el reciclaje de los residuos. El objetivo de la economía circular es el ahorrar o reducir la extracción de materia prima nueva, para que con ello se logre reducir los impactos ecológicos y se generen beneficios económicos por la creación de nuevos empleos en la industria del reciclaje. Bueno, y para nuestro trabajo consideramos que era pertinente hacer la distinción entre estos tres conceptos que muchas veces se toman como sinónimos, pero pues la basura podemos decir que son aquellos restos de actividades humanas que ya no tienen un valor para quienes en un principio hicieron uso de ellos. Los desechos son aquella parte de la basura que no será reciclada debido a que carece de utilidad o de valor. Esto porque pierde o dificulta las posibilidades técnicas y económicas de ser reincorporados a un proceso de tratamiento. Y finalmente, el concepto de residuo, pues son aquellos que son susceptibles a ser reciclados o reutilizados. Y de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pues son aquellos que son susceptibles de ser valorizados o que requieren un tratamiento para pues, posterior disposición final. En nuestro marco conceptual también definimos los diferentes tipos de residuos que vamos a tomar en cuenta. En primer lugar están los de residuos sólidos urbanos, que son generados en las casas habitación y resultan más que nada de actividades domésticas como pues envases, embalajes, empaques. Y también este tipo de residuos pueden provenir de actividades de establecimientos de la vía pública. Ellos se clasifican en dos, en orgánicos e inorgánicos. Nuestro segundo grupo de residuos son los de manejo especial y son generados por procesos productivos, por grandes generadores. Se considera un gran generador de residuos cuando este agente genera más de 10 toneladas al año. Y nuestra tercera clasificación de los residuos, los peligrosos, pues en ellos se involucran más bien los envases, recipientes, embalajes y suelos contaminados, pero que tengan las características que coloquialmente se conocen como CRETIV,
CRETIP, por sus siglas, significa que tengan características de corrosivos, que sean reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos. Hay una cierta aclaración dentro de los residuos peligrosos, porque hay ciertos residuos peligrosos que se pueden generar en el hogar y puede existir esa confusión de que son quizá por definición residuos sólidos urbanos. Sin embargo, en la norma 024, se llama NADF 024-AMBT del año 2013, se establecen cuáles de estos residuos son peligrosos a pesar de que son generados en el hogar. Y la norma 018 STPS del año 2000 muestra una hoja de seguridad es un documento obligatorio que nos muestra cuáles son las características de peligrosidad de estos productos, así como pues información sobre las condiciones de seguridad e higiene que se deben tomar en cuanto a las sustancias químicas peligrosas. Luego también nos tomamos pues, la tarea de definir o presentar la diferencia entre estaciones de transferencia, plantas de separación y los centros de acopio. Las estaciones de transferencia pues, son unidades de manejo que reciben residuos recolectados para luego ser transferidos a vehículos de mayor capacidad en volumen y carga que los llevarán a un sitio de disposición final. Luego están las plantas de separación, que son instalaciones cerradas, como podemos ver en la imagen. Estas se dedican a la separación de los residuos por medio de unas bandas mecánicas y electromagnéticas, principios de magnetismo, agua o aire tamizado o ya sea manualmente. Y finalmente, pues los centros de acopio, que son espacios que cuentan con las condiciones para almacenar los residuos de compra y venta. Y el objetivo principal de estos lugares es lograr una posterior reutilización, reciclaje, aprovechamiento, tratamiento para, pues, en caso de que no se pueda ninguno de los anteriores, llevar a disposición final. Nuestro estado del arte, los documentos, la bibliografía que se consultó, están acomodados de tal manera que los primeros que se mencionan son los más cercanos a nuestro objeto de estudio, que son los manuales de operación para centros de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos. Solo que como no se encontró un documento igual a nuestro objeto de estudio, pues el más cercano es este que se titula Condiciones operacionales en los centros de acopio de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Morelia. En él se describen las formas de operación, las unidades que ingresan al día, la infraestructura, cantidad, el tipo de materiales que se separan, aborda ligeramente cuáles son los mercados de comercialización y la normatividad nacional en materia de seguridad. Un segundo documento que se revisó se titula Centro de Acopio, y básicamente es la narración de experiencias de cooperativas de recolectores informales que participaban en el manejo de los residuos reciclables en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, este centro de acopio no se pudo mantener en pie porque se antepusieron intereses particulares en lugar de buscar el beneficio común de los recolectores. Y pues además no hubo un estímulo por parte del gobierno. Después revisamos el manual de operación de centro de acopio de residuos valorizables en la localidad de Mazamitla, Jalisco. Pues este manual básicamente explica cómo opera ese centro de acopio. Sin embargo, no establece una guía que generalice los requerimientos y las operaciones a nivel general de los centros de acopio. El objetivo de manual pues, fue servir como parámetro de evaluación por parte de las autoridades correspondientes. Y tenemos un documento que se llama Waste Transfer Stations, un manual para la toma de decisiones. Este manual está hecho por la EPA, que es la
Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. Este manual, pues, como ya mencionamos antes, es de estaciones de transferencia, que no es lo mismo que un centro de acopio. Sin embargo, pues nos ayuda con esta parte que dicen de promover el uso de mejores prácticas en la ubicación de la estación, en su diseño y operación con la finalidad de maximizar las instalaciones y al mismo tiempo minimizar el impacto en la comunidad. Y pues este manual está más dirigido, pues, a los propietarios y operadores de las instalaciones, al Estado y a los gestores ambientales locales. Otro de los documentos que se consultó fue el Manual McGraw-Hill de reciclaje para Estados Unidos. En él hacen un recuento histórico sobre cómo se han manejado los residuos, se exponen cuáles son los procesos de reciclaje de acuerdo a los distintos materiales que existen y también analiza la evolución de las leyes de los residuos, pero de Estados Unidos. El sexto documento que se revisó se titula Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Puebla. En él, el objetivo de este documento es establecer proyectos de gestión integral para mejorar la salud, satisfacer la demanda de los manejos de los residuos e impulsar el desarrollo económico. En él también se establecieron las herramientas y lineamientos para plantear una gestión integral de los residuos del Estado en el año 2017. Y finalmente, el documento titulado Regulación de los residuos peligrosos en México se marca cuál es la importancia del desarrollo de planes de manejo para evitar la contaminación por este tipo de residuos y cuáles son los procedimientos y las acciones que los responsables de los programas de manejo pues tendrán que ejecutar. Luego, pues para nuestra justificación académica, encontramos que existen registrados en este documento de centros de acopio de materiales provenientes de residuos en México, pues hay un total de 62 centros de acopio documentado hasta el 2010. Sin embargo, hay otra hoja de Excel que nos proporcionó la Semarnat con datos del 2019 de centros de almacenamiento y acopio temporales de residuos peligrosos biológico-infecciosos e industriales, pues con un total de 14. Sin embargo, a pesar de que vemos que existen centros de acopio, pues nos hemos dado cuenta de que estos centros no cuentan con la información necesaria para operar de forma adecuada y pues no son capaces de seguir los procesos cíclicos que plantea la economía circular como simulación de los procesos ambientales. Entonces, lo que nosotras realmente buscamos con la elaboración de un manual para centros de acopio es estandarizar el proceso de operación y que con ello sea más factible la apertura y funcionamiento de dichos sitios para incrementar pues la cantidad que hay. Se supone que nosotros tenemos la hipótesis de que si hay más centros de acopio, pues va a haber una menor cantidad de residuos que se dirijan hacia los rellenos sanitarios y pues con ello implica que haya un menor impacto al ambiente. Luego, pues para nuestro marco metodológico, decidimos que era una investigación cualitativa porque hicimos pues revisión de documentos muy parecidos y que aportaban a nuestro trabajo y se hizo pues una revisión crítica de estos y pues decimos que es exploratoria porque el tema, pues de acuerdo a nuestro objetivo de estudio, nuestro objeto de estudio, se examina y planea desarrollar a profundidad esto que es muy poco estudiado de pues, cómo deberían operar los centros de acopio. Y pues para desarrollar como tal nuestro manual, haremos uso de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, Gestión Integral de los Residuos, así como su reglamento, ya que la ley en general nos pone, nos explica las especificaciones de los elementos que deben cumplir los centros de acopio. Dentro del reglamento
se establecen las características de clasificación y las condiciones óptimas que deben tener los espacios para la recolección y acopio de residuos. Y finalmente el manual McGraw-Hill de reciclaje, que a pesar de que es para Estados Unidos, pues nos proporciona información sobre los tipos y distintos procesos de reciclaje para diferentes materiales y nos da un panorama general de las condiciones de mercado para los reciclables recuperados. El primer apartado de nuestro índice tentativo pues consiste en la introducción, el planteamiento del problema, la justificación académica, el marco metodológico y el estado del arte. Un primer capítulo es en cuanto al marco conceptual y este está dividido por subcapítulos como la generación y recuperación de residuos y sus clasificaciones, la distinción entre basura, desecho y residuo. Un tercer subcapítulo que nos habla de la clasificación de los residuos, ya más a profundidad, y un cuarto capítulo acerca de la distinción entre centros de acopio y afines. Después, como segundo capítulo, pues tenemos el marco jurídico, que es donde básicamente hacemos una revisión de la legislación mexicana y pues la normativa que nos especifica pues lo que debe, cómo debe operar un centro de acopio y cuáles son las condiciones óptimas. Como tercer capítulo están las actividades operativas que deberá realizar un centro de acopio para su óptimo funcionamiento. El cuarto capítulo pues tiene que ver con las implicaciones sociales, ambientales y económicas de los centros de acopio, específicamente como subcapítulos o apartados, pues hablaríamos de importancia de centros de acopio, un poco de sus antecedentes y se espera que si hay tiempo y se da la oportunidad, se puede hacer una investigación en campo. El quinto capítulo, pues son como tal el manual de centro de acopio. Pues como su índice del manual viene la introducción, los requerimientos legales para la apertura, los requerimientos legales de funcionamiento, de operación y las recomendaciones en materia de seguridad laboral, higiene y control de plagas. Y pues finalmente la conclusión, las referencias y los anexos. Y bueno, este fue nuestro cronograma que establecimos para realizar las actividades dentro de el periodo de primavera del 2020, que pues bueno, fue básicamente los apartados que estuvimos explicando a lo largo de esta presentación y añadimos también las citas que tuvimos con nuestro asesor para avances y correcciones. Y pues ya, esto termina así. Y finalmente tenemos nuestro apartado de referencias que utilizamos para esta presentación. Les agradecemos mucho su atención y pues ojalá nos estaremos viendo muy pronto. Buenas noches. Gracias.